Ok, ok.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión de Cayó Contigo, del Planetario a tu Casa. Mi nombre es Leonardo Verges y bueno, hoy les voy a presentar a la maestra Jacqueline Rivera, que viene a platicarnos sobre el mucus, la barrera que protege a los corales de enfermarse. Yo le voy a leer un poco la pequeña semblanza de Jacqueline. Y bueno, Jacqueline es científica en formación dedicada al estudio de la inmunidad innata de los nidarios arrefizales. Durante su tesis en la licenciatura de Biología en la FES Iztacala UNAM, investigó las enfermedades coralinas en arrecifes del sistema arrecifal veracruzano. Realizó su tesis de maestría en Ciencias del Mar en la UNAM, inmunes dentro del mucus, nidarios sanos, enfermos y blanqueados. En 2017 cursó un diplomado en Comunicación del Cambio Climático por la Facultad de Gestión y Diseño de Desarrollo Sostenible en Alemania y Chile. Es coordinadora de jóvenes por los ODS en México AC, en donde promueve los objetivos del desarrollo sostenible. En 2019 coordinó la campaña Mares Limpios en conjunto con la ONU, Medio Ambiente y la Asociación de Scouts de México. Actualmente está realizando un internado. Ha sido voluntaria en organizaciones que promueven el cuidado de los océanos, tales como Seeking Survivor, ACSM Youth México y Young Ocean Voice of Naciones Unidas. Y bueno, sin más que decir, te cedo la palabra, Jackie. Pues muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Leo. La verdad es que estoy bastante emocionada porque dar una plática sobre un tema científico a todas las personas es complicado. Y más cuando, pues, mi tema de tesis es sobre mocos. Entonces, la idea de lo que yo quiero que ustedes se lleven es que vean la importancia, ¿no?, del mucus en los corales y en todo el mundo. Les voy a platicar un poquito. Como ya les dijeron, soy Jacqueline Rivera Ortega, soy ciudadana global, nacida aquí en la Ciudad de México, y desde los 14 años soy una apasionada del cuidado del medio ambiente o del planeta. Bueno, durante mi licenciatura conocí qué tan importantes son los corales para el ecosistema y visto desde una visión antropocéntrica, pues también que son muy importantes para los humanos. Además, debo decir que uno de mis animales favoritos, de mis primeros animales favoritos en la carrera, eran las medusas cubozoa o las medusas cubo, que son las medusas que justamente tienen forma de cubo, que son de las más letales y solo viven en Australia. Sin embargo, pues cuando yo estaba en la licenciatura no tenía planes de irme a Australia a estudiar, así que me puse a buscar en la facultad de la que soy egresada, de la FES Iztacala, qué es lo que podía hacer. Y bueno, pues las medusas son primas de los corales, y en la FES Iztacala el doctor Horta-Puga estaba en ese momento dirigiendo un proyecto sobre los corales. Así es que me acerqué y de ahí empezó como esta aventura de empezar a investigar las enfermedades coralinas. Voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, les invito a todas y todos que cuando tengan una pregunta la pongan en los comentarios, y por supuesto que la empezamos a responder al final de la plática. Perfecto. Pues bueno, les voy a hablar un poquito sobre el mucus, que es la barrera que protege a los corales. Pero antes de hablarles sobre el mucus, a mí me encantaría platicarles, que nos quedara claro, qué son los corales. Primero que nada, los corales son nidarios. Los nidarios bueno, estos corales son primos de las anémonas, las medusas y los hidrozoos. Estos corales son organismos coloniales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues los corales tienen forma de pólipo. Las anémonas tienen forma de pólipo, para que empecemos a entender un poco la situación. Una anémona tiene forma de pólipo. Los corales son un conjunto de pólipos que están interconectados entre sí, unos con otros. Cuando nosotros hablamos de un coral, hablamos de esta colonia enorme que es un conjunto de pólipos. Estos corales o estos pólipos en su base secretan carbonato de calcio, que les dan la estructura rígida. Es por eso, yo creo que es por eso que tienen esta estructura rígida, que a veces se confunden con rocas.
Sin embargo, los corales son animales marinos. Además, los corales albergan dentro de su tejido o hospedan dentro de su cuerpo unas microalgas simbióticas llamadas zooxantelas del género Symbiodinium. Estas zooxantelas son, al igual que otras plantas, pues tienen la capacidad de obtener energía del sol, fotosintetizar. La energía que obtienen las zooxantelas a través de la fotosíntesis la comparten con el coral para que éste pueda hacer gran parte de sus funciones. Esto quiere decir que durante el día los corales no requieren alimentarse por sí mismos, ya que utilizan la energía de las zooxantelas. Por su capacidad de fotosintetizar y por las coloraciones que estas zooxantelas que están dentro del tejido de los corales le dan al coral, es probable que sean por eso confundidos con plantas, pero son animales. Y como si esto no fuera suficiente, los corales encima de su tejido o de su cuerpo tienen una sustancia llamada mucus, que si podemos ver en esta fotografía es como esta capa medio transparentosa que ahí está. Y la verdad es que el mucus es un tema bastante interesante que de unos años para acá se ha venido estudiando en otros organismos, en los humanos, en los animales utilizados para la ganadería, en los peces, ¿no? Y antes de entrar en materia, quiero que todas y todos tomemos una pausa y pensemos en el moco que tienen o que tenemos todos dentro de nuestra nariz. Ahora, quiero que por favor respiren profundamente. Cuando ustedes respiran este aire tiene consigo varias partículas. Tiene también, o sea, tiene polvo, tiene microorganismos, bacterias, ¿no? Y, por ejemplo, cuando una persona sale a la calle con su perro y el perro defeca en la calle y no recoge las heces del dueño, entonces estas heces están pues, secándose en el sol y empiezan o sea, entre menos agua, las partículas que están ahí se empiezan a hacer disponibles para cualquier persona que quiera respirarlo. Eso quiere decir que si tú vas caminando por la calle y respiras, muy probablemente respires alguna de esas partículas, microorganismos o lo que sea. Entonces, cuando nosotros respiramos, lo único que nos protege de que esas bacterias o partículas volátiles, ese polvo, entre dentro de nuestros pulmones, es este moco o esta capa, esta barrera física que tenemos dentro de nuestra nariz. Y la realidad es que nosotros no nos damos cuenta de la importancia que tienen las mucosas dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra nariz, y ni siquiera podemos notar que existen hasta que pues no podemos respirar, ¿no? Por una gripa y tenemos que limpiarnos la nariz. Pero pues realmente son muy importantes. Y así como tenemos mocos en nuestra nariz, también tenemos otras mucosas dentro de nuestro sistema digestivo, por mencionar un ejemplo. Vamos a dejar de hablar de nuestra nariz y empecemos otra vez a hablar de corales, ¿va? Como ustedes pueden imaginarse, los corales son animales que se encuentran siempre pegados al suelo. Son animales que no pueden moverse. Se le llama sésiles o bentónicos. Están todo el tiempo sitiados en un mismo lugar. Y este lugar, pues obviamente, está rodeado de agua de mar. Sin embargo, esta agua no siempre es agua limpia. Es por eso que, entonces están los corales asentados en un sitio en particular rodeados de agua y si el agua no es limpia, pues puede traer nutrientes, puede traer bacterias que pueden ser benéficas o que pueden ser patógenas que están flotando por ahí y que si estos corales no tuvieran esta capa de mucus protegiéndolo, entonces pues se pegarían al coral y definitivamente o muy probablemente podrían llegar a enfermarlos. Sin embargo, el mucus sirve como esta barrera física que los protege de que pues cualquier cosa se les pegue. Es importante mencionar que así como los corales, dentro de su cuerpo, de su tejido, tienen estas zooxantelas de las que hablamos hace rato, los corales en la parte externa o en el mucus tienen a bacterias benéficas. Estas bacterias benéficas le ayudan a protegerse al coral, tal como lo que nos pasa a nosotros con la panza, ¿no? Nosotros podemos ver en la televisión algunas pues comerciales de bebidas que tienen organismos probióticos, bióticos vida. Entonces, el coral también tiene estos organismos
probióticos o organismos buenos que cuando están dentro de, bueno, inmersos en el mar como siempre, y vienen estas bacterias patógenas, estos organismos probióticos empiezan a luchar para que las bacterias patógenas no ocupen su lugar y protegen al coral. Entonces, el mucus es una barrera física que los protege del medio externo, pero también con todos estos microorganismos probióticos o microorganismos benéficos, también es una barrera biológica. Entre los microorganismos podemos encontrar virus, bacterias y hongos. Ahora, cuando yo estaba, pues, investigando esto del mucus, dije, sí, el mucus es una barrera física, me queda súper claro, y también es una barrera biológica, pero por sí mismo el mucus no tiene sustancias que puedan ayudar a matar o a disminuir el número de patógenos que pueda haber dentro del ecosistema, y esa fue la pregunta que nos hicimos la doctora Pati Tomé en el Instituto de Ciencias del Mar, en la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales Puerto Morelos, y fue la pregunta que respondimos durante mi trabajo de maestría. Buscando en la literatura, en 2016, me encontré que hay algunas sustancias inmunes en los corales. La realidad es que en 2016 no se sabía tanto y por fortuna ahorita la investigación ha ido un poquito pues creciendo. Entre las sustancias que nosotros encontramos que había dentro, o sea que ya estaba comprobado que tenían los corales, eran la melanina y la fenoloxidasa. Estos estudios que se habían hecho, uno de los estudios o una de las pioneras en esto es la doctora Caroline Palmer, que es una doctora bastante joven y es la que empezó a hablar de inmunología de corales. Entonces, yo creo que si ustedes están pensando ahorita en estas dos sustancias, la melanina como que les suena. Y es que sí, la melanina es la que nos ayuda a nosotros como humanos, como mamíferos, a tener esta pigmentación, la coloración de nuestro cabello, ¿no? Sin embargo, en los corales, y no solo en los corales, en otros invertebrados, ¿no? En los cangrejos, en las langostas, lo que pasa es que imagínense que viene una bacteria patógena y esa bacteria patógena, después de traspasar todas estas barreras de mucus y todo, entra directamente al cuerpo. Entonces, activan como una sustancia dentro del tejido, del cuerpo del coral o de las langostas y empiezan con la melanina y la fenoloxidasa a formar coágulos, como a rodear a este microorganismo no reconocido dentro del cuerpo, y entonces los empiezan a rodear, a formar coágulos hasta deshacerse. ¿Para qué? Pues para no provocar una infección, para evitar una infección. Entonces aquí en la foto a lo mejor no es muy sencillo de entender esta foto, sin embargo me gustaría que ustedes vieran que todo lo que se ve en rosa es un coral, pues partido, ¿no? Un corte de coral. Y todo lo que ustedes pueden ver en negro son estos coágulos formados por la melanina que están atrapando a ciertas bacterias. Si nosotros vemos un coral sano, que creo que hubiera sido muy bueno poner aquí la comparativa, podemos ver que pues todo el tejido es rosa, ¿no? Que no hay estos coágulos de melanina. Entonces, ya que no se tenía absolutamente nada visto sobre las sustancias inmunes del mucus, dijimos, vamos a empezar por ahí. Vamos a ver si hay melanina, si hay fenoloxidasa. Y también, dentro de alguno de los estudios que también hizo la doctora Caroline Palmer, ella decía que muy probablemente los corales tenían colágeno como esta barrera física que cuando tú llegas, que no deben hacerlo, ¿no? Pero tú llegas y cortas un coral o se corta por el impacto de otra o de la mordida de un pez. Entonces, lo que ella presuponía es que el colágeno ayudaba como a hacer estas costras. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a buscar si está dentro del tejido, quizá puede estar fuera del tejido también, y nos fuimos en busca de melanina, fenoloxidasa y colágeno. Como les mencioné, los corales son animales y, como cualquier otro animal, los corales también se enferman. Nosotros podemos ver en la foto que está aquí un coral cerebro de la especie Pseudodiploria strigosa, que fue con el coral que yo hice mi tesis de maestría. Y este coral está enfermo. Recuerdan que, bueno, este coral está enfermo de banda negra. La enfermedad de banda negra, si ustedes pueden ver aquí, se caracteriza por formar una banda. Esta banda es un conjunto de cianobacterias y otras algas filamentosas que empiezan a comerse el tejido del coral hasta dejar el esqueleto,
que del que habíamos hablado hace rato, de carbonato de calcio. Entonces, mientras más va avanzando la banda negra, se va comiendo el tejido y va dejando este esqueleto súper blanco. Ahí ya no hay coral, es coral muerto. Y, entonces, mientras vaya avanzando, todo lo demás es un tejido que podemos pensar que está sano, porque pues no tiene esta banda negra, no vemos el esqueleto. Y algo que me preguntaban hace poco es, o sea, ¿cómo? ¿Los corales pueden estar muertos, enfermos y sanos al mismo tiempo? Acuérdense que les comenté que los corales eran un conjunto de pólipos que estaban interconectados entre sí. Entonces, este conjunto de pólipos fue con el conjunto de pólipos que estaba donde ya está muerto, fue los que se comieron, ¿no? La banda negra mientras iba avanzando. Y el conjunto de pólipos que está justo al lado de la banda negra son los que pues están pues, enfermos. Sin embargo, lo que vemos acá, ¿está realmente sano? O sea, yo lo veo sano, pero visualmente no podemos asegurar si lo está o no. Y esa es la ventaja de que sea un organismo colonial. Entonces, lo que nosotros pensamos fue, vamos a hacer un estudio en donde podamos sacar mucus de coral y podamos detectar qué tan enfermos están los pólipos de los corales que están justo al lado de la banda negra, y si los pólipos que están lejos de la banda negra dentro del mismo coral enfermo, pues también están enfermos o no. Y obviamente también fuimos a muestrear el moco de corales sanos. ¿Por qué? Porque si no, no podíamos hacer esta comparativa. Entonces, fuimos a colectar mucos. Mucos de corales sanos, que si pueden ver este tejido o este cuerpo del coral, se ve como amarillito, igual que el tejido que podemos ver en los corales enfermos. Nos fuimos, agarramos nuestro tanque y nos fuimos a buscar colonias sanas y colonias enfermas. Los corales se enferman de muchas otras cosas, no solo de banda negra. Sin embargo, nosotros fuimos a hacer un estudio antes para ver de qué se estaban enfermando los corales, porque necesitábamos un montón de corales enfermos, y nos dimos cuenta que la enfermedad que más había en ese momento era la banda negra. Fue por eso que nosotros elegimos la banda negra, y vimos que la banda negra en ese momento del arrecife en el que nosotros fuimos a muestrear, pues estaba afectando muchísimo más a este coral cerebro, que es Pseudodiploria strigosa. Así es que decidimos que para tener unos datos pues que fueran congruentes o generales, íbamos a escoger esta especie con esta banda negra. Sin embargo, podemos encontrar otras enfermedades como banda blanca. Ahorita hay una enfermedad de síndrome blanco que recientemente está dañando a los corales del Atlántico. Y entonces estábamos en el Mar Caribe y fuimos a colectar mucus. ¿Cómo le hicimos? Nosotros hicimos una especie de rastrillo con unas, no sé, eran como unas paletitas con las que tú pues sacas, son como mondadientes, no sé, y entonces las rodeamos de plástico para que esta no fuera dañina para el coral, y raspamos la superficie de una manera bastante ligera para justamente lo único que queríamos hacer era promover que el coral sacara mucus, no dañarlo. Otra de las intenciones que nosotros teníamos al sacar mucus es que pues fuera un método no dañino para los corales. Entonces raspábamos ligeramente, muy suavemente el coral con esta especie de rastrillo, y ya después con una pipeta, que es un tipo jeringa sin aguja que utilizamos en el laboratorio, pues absorbíamos todo este mucus que sacaba. Y no piensen que eran miles y miles de litros. La realidad es que nosotros podemos muestrear, un coral puede sacar hasta 20 minutos mucus, muy poco mucus, cuando es alterado físicamente, ¿no? Con este raspado suave. Y lo más que saca son la 10ª parte de 1 mililitro. O sea, es casi nada. Entonces, fuimos con nuestra pipeta y muestramos a los corales cerca de esta banda negra y lejos de esta banda negra. Y fuimos también a muestrear corales sanos. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues sí, por primera vez en la vida encontramos que el mucus sí tenía sustancias inmunes. Y esto era padrísimo, porque significa que los corales no solo tienen
sustancias inmunes, el mucus de los corales no solo es esta barrera física, ¿no? Que está como una pared, o no solo es esta casa que alberga a todas las bacterias, sino que también tiene sustancias inmunes que dentro del tejido, dentro del cuerpo del coral, ayuda a capturar a estas bacterias y las elimina. De entre las 3 sustancias que nosotros buscamos, que fue la melanina, la fenoloxidasa y el colágeno, no encontramos melanina. Sin embargo, nosotros pensamos que es porque la cantidad de mucus que nosotros teníamos y la cantidad de melanina puede ser pues muy, muy poca, y por eso con los estudios o con los estudios que nosotros hicimos no era perceptible. Sí encontramos fenoloxidasa y sí encontramos colágeno. Eso quiere decir, cuando nosotros encontramos el colágeno, quiere decir que si un pez llega a morder a un coral, lo primero que hace el coral es, pues sí, ¿no? Ser esta barrera física que puede formar estas costras de colágeno para reparar su tejido. Entonces comprobamos esta teoría que había dicho la doctora Caroline Palmer en 2008, y eso la verdad es que fue súper emocionante. Cuando nosotros encontramos fenoloxidasa, no solo encontramos que había fenoloxidasa, también encontramos que había diferencias entre los corales sanos y los corales enfermos. ¿Qué diferencias encontramos? Les voy a pasar una... lo que vimos fue que había diferencias entre sanos y enfermos, pero también recuerdan que en el mismo coral enfermo muestreamos cerca de la banda y lejos de la banda, pues encontramos que también había diferencias dentro del mismo organismo con 15 centímetros de diferencia. Les voy a enseñar una gráfica para hacerlo un poquito más visual el asunto. Nosotros en corales sanos encontramos que no hay mucha fenoloxidasa, pero hay. Cuando nos vamos a los corales enfermos, encontramos que cerca de la banda, esta barra es muchísimo más, bueno, no es muchísimo, pero sí es el doble de grande que los corales sanos. Entonces, cerca de la banda, los corales tienen más fenoloxidasa. Sin embargo, en el punto en el que nosotros pensamos que los corales o los pólipos están aparentemente sanos dentro del mismo coral enfermo, encontramos que hay 2 o hasta 3 veces más de fenoloxidasa, esta sustancia que ayuda a atrapar a los microorganismos. Y la verdad es que nos causó bastante interés y bastante emoción es saber que había diferencias, porque así nosotros podemos demostrar que a pesar de que la coloración de un organismo sano, que es la imagen que nosotros tenemos del lado izquierdo, ¿no? Abajo de la parte amarilla, esta coloración como medio amarillesca, y cuando nosotros muestreamos en los corales enfermos, que también tienen una coloración medio amarillesca y que podríamos pensar que están aparentemente sanos, pues no lo están, porque si nosotros comparamos sano con aparentemente sano, pues la cantidad de fenoloxidasa que hay ahí es muchísima. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Hay muchos estudios e investigaciones que ayudan a salvar a los corales. Van y cuando los corales están reproduciendo, ellos agarran óvulos y espermas de corales sanos y llegan al laboratorio estos investigadores. De hecho, la doctora Anastasia Banasa, que es una de las que promueve, de las pioneras en esta investigación, si no es que la pionera. Entonces, ellos ven un coral aparentemente sano, colectan sus óvulos y sus espermas y promueven que haya fecundidad y que estos corales empiecen a crecer para llevar al campo organismos sanos. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que a pesar de que nosotros podamos ver que el coral está aparentemente sano, quién sabe si lo esté. Y la ventaja de nosotros, de nuestra investigación, de buscar estas sustancias inmunes dentro del mucus, es que fácilmente un día antes de que, o unas horas antes de que nosotros o que las personas que van a colectar óvulos y espermas para poder reproducir a los corales, pueden primero colectar mucus y pueden ver pues qué tan sanos están. Y si están verdaderamente sanos, entonces ya llegan al laboratorio sabiendo que este coral el día de mañana no le va a aparecer una banda blanca, por ejemplo, o una banda negra o una banda amarilla. Entonces está muy padrísimo. Lo importante aquí también es que el mucus no solo es esta capa de protección física y que contiene estas bacterias que lo ayudan,
sino que también contiene sustancias químicas que protegen al coral. Y si está pasando en los corales, que podría pensarse que son organismos simples, que no lo son, o evolutivamente primigenios. ¿Qué está pasando con el mucus de nuestra nariz, de nuestra panza, ¿no? Hay más investigación al respecto sobre el mucus de los humanos, pero tenemos que darnos cuenta de lo importante que es el mucus en todos los organismos. Otra de las personitas con las que estaba platicando esto me preguntó, ¿todos los animales tienen mucus? Bueno, pues hasta donde yo sé sí. Sin embargo, siempre en la biología hay excepciones. La verdad es que no conozco ninguna. Eso no quiere decir que no hay un animal sin mucus. Entonces, darnos cuenta de la importancia, ¿no? De que el moco de nuestras narices no solo captura esta bacteria que está en el aire, sino que podría ayudar a matarla, podría ayudar a disminuir el número de bacterias patógenas que pueden entrar a nuestros pulmones. Eso es algo que pues estamos por investigar, ¿no? Que todos los que nos dedicamos al mucus en todas las especies estamos por investigar. Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos? Y por pasos aquí puse unas aletas porque nosotros utilizamos aletas para ir a bucear. Es descubrir si el mucus de los corales sanos protege a los corales que ya están enfermos. ¿Esto qué quiere decir? Imagínense que yo tengo mucus de 2 corales diferentes, uno está sano, otro está enfermo. Yo ya vi, porque ya le saqué mucus a este coral, que su fenoloxidasa está entre los rangos normales que podría, o sea, que ya tenemos estudiados. Entonces, ¿qué pasaría si estos 2 corales del mismo, que son hermanos, que son clones, si yo tomo mucus de este lado y se lo pongo justamente a la línea de la banda negra? O sea, ¿qué tanto podría ayudar este mucus de los corales sanos a los corales enfermos? Y eso ya se ha hecho, por ejemplo, en vacas, ¿no? El trasplante de mucosas en el sistema digestivo de las vacas. Entonces, esos son los siguientes pasos y muy probablemente muchas otras personas puedan también hablar de un trasplante de mucosas en el sistema digestivo de las personas que sufren, por ejemplo, de gastritis bacteriana. Entonces, pues la moraleja de esta historia es que los corales son sumamente importantes, que el mucus de los corales los ayuda a protegerse de enfermarse, y que estamos viendo si estas sustancias inmunes que existen dentro de nuestros corales también pueden ayudarlos, y ver cómo este conocimiento podría ser trasladado al beneficio de todas las especies, no solo de los corales. Y pues por mi parte eso es todo. Agradezco muchísimo la invitación de Leo y del Planetario de Cancún. Quiero mencionar hoy que hoy es el Día del Divulgador y de la Divulgadora de la Ciencia, y creo que algo bien importante cuando nosotros hacemos investigación es que podamos pasar la voz, ¿no? Porque a lo mejor hay algún niño o niña que está viendo y que dice, oye, quiero ser biólogo, pero a mí me encantaría que ahorita no solo dijera quiero ser biólogo, sino quiero estudiar el mucus de los corales, ¿no? Y que nosotros sepamos difundir lo que hacemos y poder trasladarlo a una aplicación que podamos entender todos y todas, está increíble. Entonces, pues la palabra es toda tuya, Leo. Quedamos pendientes de sus preguntas y muchísimas gracias. Hola Jackie, muchas gracias por tu conferencia. Oye, sí nos preguntan cómo se reproducen los corales. Okay. Bueno, los corales son organismos increíbles, ya lo dije antes. Hay ciertos corales que, bueno, tenemos reproducción sexual y reproducción asexual. La reproducción sexual es la que yo les platicaba ahorita, que los corales en cierta época del año, cuando hay luna llena, o bueno, tiene que ver con la luna llena, expulsan al agua sus espermatozoides y sus óvulos. En el agua, estos espermatozoides, por sustancias químicas, y estos óvulos se juntan y forman un nuevo coralito, pero este coralito no nace como lo conocemos, sino que
empieza o sea, el primer estadio o el coral bebé es una larva que es natatoria. Entonces pasa varios días nadando hasta que encuentra un lugar en donde puede asentarse y en donde ya cambia y empieza a generar estos pólipos. Aprovecho para mencionar que nosotros podemos ver estas fotos de los corales que son grandísimos, pero los corales crecen, el coral que crece más, al menos aquí en el Caribe mexicano y en el Golfo de México, es Acropora palmata y crece entre 3 a 5 centímetros al año. O sea, nada, realmente, absolutamente nada. Entonces, si nosotros llegamos y a nosotros nos venden un coral y nosotros lo compramos y el coral está así, imagínate cuánto tiempo se tardó en poder crecer. Ahora, hablamos también, bueno, los corales también, otros nidarios, pueden reproducirse dentro y ya cuando está la larva, esta larva bebé que yo les digo, ya se hizo esta reproducción interna, pues sale nadando y pasa el mismo proceso. Esa es la reproducción sexual. La reproducción asexual es más que nada una fragmentación. Imagínense estos corales que tienen así como ramas larguísimas, ¿no? Entonces, por acción de los huracanes, por acción de estas corrientes, pues el coral se fragmenta, se cae y si encuentra un lugar donde sentarse, entonces empieza a crecer. Esta es reproducción asexual. Así es como se reproducen los corales. Y la verdad es que es un evento padrísimo que sucede nada más 1 o 2 veces al año en temporada de pues, verano aquí. No me gustaría, yo no soy experta en eso, me encantaría que si quieren saber más sobre eso, hay una página en Facebook que se llama Coralium, la vida de un coral, es dirigida por la doctora Anastasia Banasak y ella les va a responder todas sus dudas. Yo tuve la oportunidad de estar nada más 2 temporadas de reproducción y aprendí muchísimo. Entonces, vean esa página de Facebook. Muchas gracias, Jackie. Oye, una disculpa que no puedo prender mi cámara por problemas que hay en la red, pero bueno, también nos preguntan, ¿en el mucus de los corales hay microbiota? Claro, como les comenté, este mucus es casa de muchos microorganismos benéficos y estos microorganismos pueden ser hongos, pueden ser bacterias, pueden ser protozoos y pueden ser pueden ser virus. Y estos microorganismos en conjunto se llaman microbioma. Y como les comentaba, cuando viene un patógeno, esta microbioma, que es bueno, empieza como a luchar, porque el microbioma está ahí y medio come mucus, ¿no? Y se está manteniendo como en momentos estables ahí, como bien, en números estables. Entonces, cuando llega un patógeno que le encanta el mucus, pues llega y se lo come. Entonces, este microbioma empieza a pelear con las bacterias buenas y es así como este microbioma protege al coral de enfermarse. Y también, perdón, es importante mencionar que cuando el coral está enfermo, que ya realmente está enfermo, el microbioma cambia. ¿Por qué? Pues porque están ahí peleándose en el territorio del mucus. Ok, de hecho yo te iba a preguntar sobre, por ejemplo, creo que lo acabas de responder, por ejemplo, me preguntaba si los corales tienen algo así como una especie de sistema locomotor que los defienda o nada más cuentan con el mucus para sobrevivir. O sea, no se pueden curar de Corales, sí, los corales cuentan con ciertos filamentos que están padrísimos, pueden ver videos en YouTube y se puede ver, por ejemplo, cuando dos corales se están acercando, los corales empiezan a acercarse y su mucus empieza como a pegarse, entonces puedes ver como estos filamentos que empiezan a como secretar sustancias para repeler al otro coral y está padrísimo, está súper padre. Además de estos filamentos, es importante mencionar que estos pólipos, que son las unidades más chiquitas que forman el coral, tienen tentáculos, así como las anémonas. Entonces, imagínense que el pólipo está rodeado de mucus y este mucus pues tiene bacterias, como ya sabemos. Entonces, el coral en las noches, cuando no está fotosintetizando sus algas, agarra bacterias y se las come, ¿no? Y está padrísimo. Entonces, no tienen lo que preguntabas es un sistema como locomotor, para que pueda moverse, no, pero sí tienen estos filamentos que los defienden y son súper efectivos. Ok. Y bueno, Tavo, ya si quieres una pregunta más, nos preguntan que cómo se recolecta el mucus. Sí lo explicaste, ¿no? Creo que Sí, pues vamos buceando. Hay varias formas, Yo, la verdad es que comentándoles esto sobre que los corales tardan muchísimo en crecer,
yo quería no sacar a los corales del mar. Entonces lo que yo hice fue ir al coral, como que raspar muy, muy, muy suavemente, o sea, casi que no lo notara, para que empezara como a sacar el mucus de sus células, y nosotros con una pipeta o con una jeringa sin aguja, pues lo recolectábamos. Ya después llegábamos al mar, perdón, al laboratorio, y obviamente este mucus tenía un montón de agua, y es algo que no te dicen en la bibliografía, pues tenía un montón de agua, eran como 1000 mililitros de agua y como 0.1 mililitros de mucus. Entonces ya, como el mucus es más pesado, pues entonces se va depositando y ya va sacando el agua y ya tienes este mucus ahí. Hay otra forma también, que es cortando el coral o fragmentándolo y exponiéndolo al aire. El mucus también te protege, bueno, protege a a los corales de la desecación, de no secarse. Entonces, cuando el coral empieza a sentir que hay aire, empieza a secretar muchísimo mucus, y la verdad es que sacas muchísimo más, pero pues bueno, ya rompiste el coral y ya lo estresaste. El coral no saca mucus más de 20 minutos. Entonces, las personas sacan el coral y colectan el mucus. Lo malo ahí es que en el momento en el que lo sacas, pues en el aire hay bacterias. Entonces, pues ya estás como medio ahí contaminando el asunto, y, y ya, esas son las dos formas que conozco. Muchas gracias, Jackie. Bueno, también tenemos una pregunta. Nos preguntan, cuando el coral se estresa, ¿se da una producción excesiva de mucus? ¿Este mucus también puede lastimar el coral? Así nos preguntan. Cuando el coral se estresa, Sí, sí, en algunas especies sacan muchísimo más mucus. De hecho, en la primera imagen que yo les mostré el mucus, que era como esta capita blanca, esa especie en particular forma como unas hojas de mucus que lo protege. Ahorita con la enfermedad, con el síndrome blanco del Caribe, lo que podemos ver en otras especies, Siderastrea en particular, es que pues hay una capa muchísimo mayor de mucus. Así es que sí, en algunas especies sí se produce más mucus, que si lo daña, la verdad es que no lo creo, no lo sé. No lo sé, no hemos hecho estudios al respecto, o al menos yo no los conozco. Yo creo que no, porque finalmente es una protección. No es como esta costrita que a ti te sale, y por tener más costrita quiere decir que pues, te la has estado rascando ahí, que estás estresando ahí el ambiente. Entonces, yo no creería que los afecta, sin embargo, yo no podría asegurarlo. Muchas gracias. También tengo otra pregunta. Dice, ¿el aumento en la temperatura del agua en el mar afecta la producción de moco de corales? Es algo bien interesante. Nosotros dentro del estudio que hice en la maestría, no solo muestreamos corales, también muestreamos medusas y anémonas. Las medusas y anémonas pues las puedes tener en el laboratorio. Sí, cuando aumenta la temperatura, como les comenté en un principio, los corales tienen estas microalgas simbióticas dentro del tejido. Entonces, aumenta la temperatura, aumenta la luz, y lo que hacen los corales es expulsar a estas algas porque empiezan a secretar sustancias que son tóxicas. Y es por eso que los corales se ven blanqueados. El blanqueamiento de coral es algo que pues ya hubo un meme increíble hace como un par de años, ¿no? Ya creo que muchos sabemos qué es el blanqueamiento de coral. Pues es esta expulsión de algas. Nosotros lo que hicimos en laboratorio fue hacer que expulsaran las algas, estas medusas y estas anémonas, y también medimos la fenoloxidasa, el colágeno y la melanina. En ninguno encontramos melanina. En la anémona que nosotros investigamos, vimos que con algas o sin algas, o sea, blanqueados los corales, no aumenta o disminuye la producción de fenoloxidasa. ¿Por qué? Pues porque estas anémonas también pueden alimentarse de otras cosas. Entonces no dependen principalmente de las algas, así que pues no hubo como tanta diferencia. Sin embargo, nos dimos cuenta que en las medusas, que son muchísimo más dependientes de estas algas, cuando estaban las blanqueadas, entonces caía completamente la producción de colágeno, cambiaba también radicalmente la producción de fenoloxidasa, comparado sanos con blanqueados. Entonces, el estrés, al menos en estos dos animales, en uno sí lo afecta y en otro no. Y la verdad es que no podemos generalizar en todos los corales, pero
si en algún momento nosotros tenemos la oportunidad de generar o de que haya un evento de blanqueamiento e ir a muestrear mucus, muy probablemente por la dependencia que hay entre estas algas y los corales, pues sí exista una diferencia en la cantidad de fenoloxidasa y colágeno. Ok. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿qué se sabe del sistema innato y adaptativo de los corales y qué tipo de células se conocen? Okay. Bueno, el sistema innato, también el mucus es parte, ¿no? Es esta barrera física, así como la piel, entonces es parte de la inmunidad innata. Tiene otras pues sustancias como la lectina. De hecho, ahorita hay ya varios estudios de la universidad, bueno, de la doctora, por ejemplo, Laura Midler, si ustedes quisieran investigar, y de la doctora Loren Fues, creo que sí. Ellos estudian justamente todo el sistema innato y todas las células que existen dentro del coral para la parte innata. La parte adaptativa, que es una parte que nosotros tenemos en nuestro sistema y que habla de que el humano o de que el organismo en general viene una infección, la reconoce el cuerpo y a la siguiente no va a volver a enfermarse, ¿no? De eso hablamos, de esta memoria de la inmunidad. Hay algunos estudios hechos principalmente en una anémona, Aiptasia pálida o Exaiptasia, en la que lo que muestran es que la anémona la ponen con bichos patógenos, o sea que ya saben que son patógenos para la anémona, y en una cantidad muy pequeña para que no se enfermen, que solo los estresen. Y posteriormente limpian el agua y como que los van entrenando. Y entonces estas anémonas que están entrenadas dejan de enfermarse de esa bacteria en particular cuando aumentan la cantidad de bacteria que le ponen. Pero esta memoria inmune dura no más de un año. Entonces, hablar de inmunidad adaptativa en el caso de los nidarios es bastante complicado. Tienen esta memoria de reconocimiento de estos patógenos en particular. También, por ejemplo, nosotros podemos ver que se hicieron estudios hace un montón de tiempo, creo que es de los 80s este estudio, ¿no? Tienes a un coral y entonces tienes a dos corales que son diferentes. Yo sé que estos corales son diferentes, pero son de la misma especie. Entonces, fragmento este coral y fragmento este otro. Y lo que hago es pegar el fragmento de este coral en el coral 2 y el fragmento del coral 2 en el coral 1. Cuando los corales son chiquitos, son juveniles, no sé, 2 hasta 5 años, que son pequeños, el coral puede reconocer, puede no reconocerlo como algo ajeno y puede quedarse ahí y puede seguir creciendo. Sin embargo, trataron de hacer esto mismo en adultos y reconocieron que el fragmento del otro coral no era propio, ¿no? Y lo rechazaron y entonces hubo como esto que les hablaba hace rato, ¿no? De los filamentos. Entonces, insisto, hablar de memoria inmune o de inmunidad adaptativa es bastante complicado, pero pues hay algunas cosas de reconocimiento de lo propio y de lo no propio, hay algunas cosas sobre memoria inmune. Y te invito a que veas cosas de Loren Fues y la doctora Laura Midler, del doctor Rodríguez Lanetti. Publican mucho abierto, o sea, como en algunas cosas, o sea, está disponible en la red. Ok, ya aquí tenemos una última pregunta. Nos preguntan, ¿cuántas enfermedades podrías identificar en el mucus de corales aparentemente sanos? Como tal, no sé si puedes reconocer las enfermedades como tal en el mucus. Lo que yo creo, lo que yo espero es que puedes reconocer que el coral como tal está estresado. Se tendría que hacer un estudio en donde tienes a una especie de corales que uno está enfermo de banda negra, otro de banda amarilla, otro blanqueado, y ver cómo varía y si las variaciones son diferentes. A ver, algo que me parece bastante interesante es que no puedes, o sea, físicamente puedes ver que el coral está enfermo de cierta enfermedad. En el mucus no creo que eso se pueda, definitivamente no creo que eso se pueda. Sin embargo, hay enfermedades que hacen que los niveles de fenoloxidasa y de las sustancias inmunes sean mayores. Cuando nosotros fuimos a muestrar banda negra, ustedes vieron, ¿no? Creo que la cantidad de fenoloxidasa era de 0.2. Sin embargo,
les comenté que en 2018 empezó este síndrome blanco que arrasó con la especie que yo estudiaba, en el sitio en donde yo estudiaba, con el 70% de los corales. O sea, el 70% se murió. Eso quiere decir que, o sea, transpolándolo, que 7 de cada 10 personas que tú conoces se murieron. En ese momento, en 2018, nosotros les decíamos, 7 de cada 10 personas que conoces están muriendo. Es muy grave. Y en ese momento a nadie le importaba. Ahorita con la pandemia, creo que ya nos podemos imaginar la magnitud, que es que se mueran 7 de cada 10 personas que conoces. Entonces, 7 de cada 10 corales se morían. Y fuimos a muestrear corales sanos y corales con esta enfermedad. Y la cantidad de fenoloxidasa que tenían los corales sanos era 3 o 4 veces mayor que la cantidad de corales sanos cuando nosotros muestremos banda negra. Eso quiere decir que el coral estaba estresado. No podemos ver las enfermedades hasta ahora, pero sí podemos saber qué tan estresado está el coral. Ok, muchísimas gracias, Jackie. La verdad está bien interesante todo esto que tú investigas. Y bueno, a mí en lo personal me da mucho gusto que, pues, que quieras salvar a los corales que se están enfermando. Y bueno, también le agradecemos a toda la audiencia por habernos acompañado y pues nos vemos en la próxima, ¿no? Por favor, estudien corales. Los corales están bien chidos. En muchas instituciones del país puedes investigar corales. En Quintana Roo, puedes investigarlo también en Jalisco, en la misma Ciudad de México. Entonces, estudien corales. Se necesita, es muy chido, es triste, pero los corales necesitan ayuda y creo que necesitamos manos. Sí, muchas gracias, Jackie. Gracias a todos. Pues ya está.